estos cursos y colaborarnos con el material, ¿no es cierto? Ya que sin ellos no sería posible. Voy a presentar a la expositora esta noche, es la doctora Adriana Molina. La doctora Adriana Molina estudió medicina en la Universidad Mayor de San Andrés, hizo la especialidad de pediatría en el Hospital de la Caja Nacional de Salud, avalada por la Universidad Mayor de San Andrés. Ella hizo la subespecialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, avalada por la Universidad Autónoma de México. Asimismo, ella actualmente es jefe del Servicio de Gastroenterología Pediátrica en el Hospital del Niño Dr. Ovidio Aleaga Uría en La Paz. Tiene diplomados en Educación Superior, Gerencia en Salud y Fundamentos en Crecimiento. Es miembro de la Sociedad Paceña de Pediatría y también miembro de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica de la LASPAGAN. Le mandamos un saludo fraterno a la doctora. Esta noche también contamos con el apoyo que nos brindan nuestras doctoras, las dos panelistas, que las vamos a presentar a continuación. La doctora Arúa Cipina. La doctora Arúa Cipina es de México. Ella tiene la especialidad en pediatría, que la ha hecho en el Instituto Nacional de Pediatría, avalada por la UNAM. La subespecialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica, también en el Instituto Nacional de Pediatría, avalada por la Universidad Autónoma de México. Tiene formación de alta especialidad en medicina, en endoscopía, tanto digestiva como respiratoria pediátrica, especialidad hecha en el Centro Médico Nacional. Y ella actualmente es médico adscrito en el área de endoscopía pediátrica en el Hospital General. La doctora también es certificada por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, certificada por el Consejo Mexicano de Gastroenterología y miembro activo, socioactivo de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal. También es socia activa de la Sociedad Mexicana de Gastroenterología. Un abrazo y un saludo hasta México, doctora Aruasi. Y nuestra segunda panelista es la doctora Carol Alejandra Peláez Solís. La doctora realizó la residencia en pediatría, en pediatría clínica en el Hospital de Pediatría Garrahan de Buenos Aires, la especialidad en gastroenterología y endoscopía digestiva en el Hospital de Pediatría Garrahan, también de Buenos Aires. Es subespecialista en gastroenterología pediátrica de la Universidad de Buenos Aires, subespecialista en gastroenterología pediátrica, Sociedad Argentina de Pediatría, especialidad en gastroenterología y endoscopía digestiva en la Sociedad Argentina de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva, Buenos Aires, Argentina, miembro de la Sociedad Argentina de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva y miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría en Argentina. Muchas gracias por su apoyo, doctora, y un saludo. Bueno, ahora vamos a ceder la palabra a la doctora Adriana Molina para que inicie la exposición del tema hemorragia digestiva en pediatría. Tiene la palabra doctora Adriana. Buenas noches a todos. Pues primeramente agradecer al doctor Mendoza, al doctor Urquieta y a toda la directiva por permitirme ser parte de este módulo de gastroenterología en la sociedad. Bueno, saludar a todos los colegas que están presentes en esta sesión y también agradecer a los panelistas, a la moderadora por podernos acompañar esta noche. Entonces, si pudieran permitirme, por favor, compartir la pantalla. Doctora, puede compartir.
Su micrófono, doctor, está apagado. Doctora Molina. Ahora sí, ya vemos su exposición. Bueno, se ve la exposición, ¿no? Sí, doctora, se ve. Ya, bueno, entonces el día de hoy se va a tocar el tema de hemorragia digestiva en pediatría. Este es un tema muy importante que lo tomemos en cuenta y lo repasemos para poder abordarlo de forma adecuada, encontrar un adecuado manejo y tener una sospecha diagnóstica lo más acercada posible para poder tratar a los pacientes de forma adecuada. No es un tema que compete tanto a los pediatras como a los gastroenterólogos pediatras. Entonces, vamos a empezar con los objetivos de la charla. Pues los objetivos son definir qué es la hemorragia digestiva, conocer la epidemiología, clasificar y tomar en cuenta la presentación clínica de la hemorragia digestiva, cuál es la etiología, cuál es el tratamiento y puntos importantes que son los que queremos que nos llevemos a la práctica, ¿no? Todos los que estamos participando de esta sesión. Entonces, como definición, tenemos que la hemorragia digestiva es la expulsión de sangre fresca o químicamente alterada a través de los orificios naturales del tracto gastrointestinal. Dentro de la epidemiología, pues existen varios datos, ¿no? En lo que es la población adulta. Hay algunos datos donde mencionan que la hemorragia digestiva alta se presenta 100 en cada 100.000 habitantes y la hemorragia digestiva baja 20 en 100.000. No existen muchos datos en la población pediátrica, pero se sabe que la hemorragia digestiva más frecuente en la población pediátrica es la baja en relación a la alta. El 80% de los casos no tiene consecuencias graves. Sin embargo, el hecho de que un hijo presente una hemorragia, pues es un dato de alarma, ¿no? Para los papás, los familiares y también para los mismos médicos. El 10% va a corresponder a una enfermedad sistémica, puede ser un síndrome urémico hemolítico, un proceso séptico, pacientes que están internados en terapia intensiva, y la localización es el 10% en hemorragia digestiva de origen alto, 30% de intestino delgado y 50% de región anorrectal, como ya lo habíamos mencionado, es la hemorragia más frecuente. Algunos autores describen que el 0.3 de las urgencias registradas en ambientes hospitalarios van a corresponder a la hemorragia digestiva. Dentro de la clasificación existen varias formas de clasificarla, desde aguda, crónica, dependiendo de la edad también se puede clasificar, dependiendo de la cantidad de sangrado, incluso, ¿no? Sangrados masivos, sangrados leves, sangrados moderados. Sin embargo, esta clasificación topográfica me parece la más adecuada para poder entender un poco más la patología. La hemorragia digestiva alta es la que va desde la boca hasta el ángulo de Treitz, que está ubicado entre la segunda y tercera porción del duodeno. La hemorragia digestiva media es la que está localizada desde el ángulo de Treitz hasta la válvula iliocecal. Y la hemorragia digestiva baja es la que está localizada desde la válvula iliocecal hasta el recto. Es importante también clasificarlas en anemizante y no anemizante, ¿no? Consideramos anemizante en aquellas en que se haya perdido de un 15 a un 20% de la volemia o exista un descenso de la hemoglobina mayor a 2 gramos por decilitro. También se puede considerar en casos de que exista una abundante cantidad de hematemesis, melena, puede existir datos de peristaltismo incrementado y un BUN elevado. Y la no anemizante generalmente son pérdidas sanguíneas que se manifiestan de manera crónica y esa puede existir también este tipo de clasificaciones. En relación a las definiciones, pues es muy importante que tengamos muy claro
el tipo de sangrado que estamos viendo. Sí existe mucha variación respecto a conceptos, pero si nosotros no sabemos clasificar bien el tipo de sangrado, no vamos a poder tener una terapéutica adecuada. Entonces, uniformar estos criterios es muy importante, ¿no? Hematemesis es el vómito de sangre fresca con coágulos o que si está químicamente alterada se puede manifestar en forma de pozos de café. No debemos olvidar que la sangre tiene un gran efecto emético, ¿no? Y un efecto osmótico. Entonces, esto es lo que puede producir el vómito, ¿no? Con sangre. La melena son deposiciones negras, fétidas, espesas y brillantes que están sobre un fondo rojo oscuro. Y generalmente cuando la sangre permanece a nivel gástrico por más de 8 horas es que se presentan estos cambios químicos en lo que se refiere a la melena. Ahora, también podemos considerar la melena como una hemorragia digestiva alta. Sin embargo, puede manifestarse como una hemorragia digestiva baja si es que el tránsito intestinal es muy acelerado. Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Otra definición es la hematoquesia, ¿no? Tenemos ahí gráficos donde muestran imágenes de sangre que es eliminada a través del ano, generalmente también es maloliente, es de característica vinosa o marrón, generalmente se presenta a nivel de lo que es intestino grueso, mucho más a nivel de lo que es el recto sigmoide y puede estar mezclada también con heces. La rectorragia es sangre a través del ano, que puede tener color rojo brillante y que puede manifestarse independiente de las heces, como vemos en la imagen inferior derecha, ¿no? También tenemos como definición el sangrado oculto en heces, que son pequeñas cantidades de sangre que se van perdiendo de forma intermitente o continua y que pueden ser detectados por laboratorio, ¿no? Muchas veces el motivo de interconsulta que recibimos como gastroenterólogos es anemia en abordaje, ¿no? Anemias crónicas que ya se ha hecho todo el abordaje y no se sabe por qué están anémicos. Se puede existir pérdidas o micropérdidas a nivel de todo el tracto gastrointestinal que es amplio y que pueden estar condicionando a esta anemia y que es necesario investigar, incluso es una indicación muchas veces de endoscopía digestiva. Y la hemorragia digestiva de origen oscuro es la pérdida o sangrado a nivel del tracto gastrointestinal sin etiología evidente, es decir, que se ha hecho una endoscopía digestiva alta, se ha hecho una endoscopía digestiva baja, incluso mencionan un tránsito intestinal en los cuales no se ha evidenciado el sitio del sangrado y pese a estos estudios endoscópicos el niño sigue sangrando y es determinado como una hemorragia de origen oscuro, que realmente es un reto para nosotros como gastroenterólogos también poderlos abordar. Dentro del abordaje es necesario la anamnesis y es súper importante que nosotros nos hagamos ciertas preguntas, ¿no? Lo primero es preguntarnos si el sangrado que estamos viendo es verdadero, ¿no? Entonces, está descrito que existen varios alimentos, varios fármacos que pueden simularnos una hemorragia digestiva. Como vemos en este cuadro, puede simular una hemorragia digestiva de sangre fresca, alimentos como ser la remolacha, la espinaca, puede existir también cierto tipo de gelatinas que ingiere el niño que pueden predisponer a que nosotros pensemos que esta hemorragia es verdadera. Y también color negro o simulando una melena, pues el hierro, que lo administramos bastante en nuestros niños, el peptobismol o que son las sales de bismuto. También el chocolate negro, el chocolate amargo, igual está descrito. Entonces, en la anamnesis es muy importante que nosotros preguntemos acerca de fármacos o alimentos que esté consumiendo el niño, que podrían estarnos confundiendo. Existe también el diagnóstico diferencial de lo que es la sangre deglutida, ¿no? Las mamás que están dando de lactar, que muchas veces tienen problemas en la lactancia, que tienen fisuras a nivel de los pezones, entonces que presentan sangrados o también que el niño a través del canal del parto ingiere secreciones maternas. Entonces hay que hacer la diferenciación. Se hace esta diferenciación con el test de Abt-Downey, que se basa en la capacidad que tiene la
hemoglobina fetal de resistir a la desnaturalización alcalina con sustancias como ser el hidróxido sódico. Entonces, la hemoglobina del adulto no tiene esa capacidad. Entonces, se hace este test y si esta dilución que se hace se mantiene de color rosado, quiere decir que la hemoglobina corresponde al niño. Y si cambia a un color amarillo marrón, corresponde a la sangre materna. Dentro del abordaje, continuamos con las preguntas que son importantes. Y vemos si es el origen del sangrado extradigestivo, si ese sangrado no es extradigestivo. Tenemos que investigar si no existe antecedentes de epistaxis, si no existe afta, si no existe lesiones a nivel de la cavidad bucal. Muchas veces en adolescentes también se debe hacer el diagnóstico diferencial si no está menstruando, ver también el diagnóstico diferencial de hematuria. Entonces es muy importante que se haga un examen físico completo. Dentro de los antecedentes personales es muy importante la anamnesis, ¿no? Desde el momento del nacimiento, ver si el niño presentó ictericia, si recibió luminoterapia, si es que presentó ictericia desde el nacimiento, si ha recibido tratamientos por cateterismo umbilical, que es muy frecuente que se aplique esto en la etapa neonatal, y que este antecedente nos puede predisponer a una degeneración cavernomatosa de la porta, por eso es muy importante preguntar. Preguntar datos de síndrome colestásico, una hepatopatía crónica que nos hable de una cirrosis que nos puede estar condicionando una hipertensión portal y secundario está una varices esofágicas que estén condicionando al sangrado. Y muy importante los inmediatos, ¿no? Preguntar si un día antes del ingreso a emergencias o el motivo de consulta, el niño, ¿qué ingirió? ¿No? Si ingirió algún alimento, tuvo alguna transgresión alimentaria, además, si existe, y es muy importante, por eso pongo el gráfico ahí, si existe la sospecha de que el niño haya ingerido un cuerpo extraño, ¿no? Porque muchas veces los papás vienen y parece que se ha tragado algo, ¿no? Entonces, esos antecedentes también son muy importantes preguntar. Los antecedentes familiares básicamente relacionados con pólipos para descartar poliposis adenomatosa, trastornos hematológicos, que también muchos de estos son de carácter hereditario, y también gastritis por Helicobacter pylori, porque sabemos que si un niño está en un entorno familiar con padres que padecen gastritis por Helicobacter pylori, el riesgo de presentar este niño esta infección es de un 50% más. Entonces, es muy importante también preguntar los antecedentes familiares. También debemos preguntar si los síntomas están asociados a algo, ¿no? Si existe fiebre, si existe dolor abdominal, si existe artritis, artralgias, pérdida de peso, que nos puedan orientar hacia una etiología, porque como sabemos, pues la etiología de la hemorragia digestiva es pues bastante amplia. Entonces, como muchas cosas en medicina, es muy importante que nosotros hagamos una anamnesis muy completa. También debemos evaluar si está asociada a una enfermedad sistémica, es decir, por ejemplo, si está asociada a una púrpura de Henio-Scheulen, un trastorno hematológico, un síndrome urémico hemolítico, a cuadros de neoplasia, si es que estamos sospechando, por ejemplo, que el paciente presente datos de una colitis neutropénica y que se esté manifestando con deposiciones con sangre. A nivel de lo que es la púrpura de Henio-Scheulen, existe edema a nivel de lo que es el tracto gastrointestinal y está descrito que más o menos el 50% de los pacientes con púrpura van a presentar algún tipo de hemorragia. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta estos antecedentes. Respecto a esto, sabemos que también un factor de riesgo son los pacientes que están en terapia intensiva, ¿no? Se ha descrito que hasta un 10 o un 26% de los pacientes de terapia intensiva pueden desarrollar algún tipo de hemorragia digestiva. En este artículo, que ha sido publicado por una gastroenteróloga pediatra de La Paz, de la Caja Nacional de Salud, la doctora Karina Gutiérrez, hicieron un estudio para determinar los factores de riesgo para hemorragia digestiva en pacientes de terapia intensiva. Entonces hicieron una serie de casos y controles
y tomaron en cuenta varios factores, ¿no? Desde la edad, el sexo, el estado nutricional, la ventilación mecánica, presencia de alguna coagulopatía y también evaluaron la profilaxis que utilizaban en estos pacientes de terapia intensiva y si tenía algún valor para prevenir la hemorragia. Y dentro de los resultados, pues encontraron que los factores de riesgo identificados fueron los tiempos de coagulación prolongado, la plaquetopenia, neumonía, y encontraron que la profilaxis para sangrado digestivo alto no fue un factor realmente protector para evitar estas hemorragias en pacientes internados en terapia intensiva. Respecto a esto, pues la valoración a la terapéutica, la valoración hemodinámica es vital, ¿no? Si nos llega un paciente con una hemorragia digestiva, pues lo primero es valorar qué tanto compromiso hemodinámico tiene. Entonces, está descrito varios grados de descompensación hemodinámica, donde podemos resaltar que en el grado 1, pues existe una pérdida menor a un 15%. Y la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la diuresis, el llenado capilar, la conciencia están íntegras. En el grado 2 ya existe mayor pérdida de un 20 o un 25%, existe ya un poco de taquicardia, la diuresis todavía se mantiene mayor a 1 ml por kilo hora y la conciencia está normal, el llenado capilar ya empieza a ser prolongado. En el grado 3 lo diferencia el volumen, que es más o menos de un 30 a un 35% de la volemia total, y la diuresis es menor a 1 ml kilo hora. Y en el grado 4 ya encontramos datos de alteración de la conciencia manifestados con letargia y con coma, y estos son pacientes que ya han tenido una volemia, una pérdida mayor al 40%. La exploración física es muy importante, ¿no? Se debe explorar desde la cabeza hasta los pies. Entonces, bueno, los signos vitales ya hemos mencionado, la tensión arterial, la diuresis, ver la temperatura, si no hay datos de fiebre, el estado general, ver el estado de conciencia, examinar la nariz, los ojos, hacer una inspección de la boca, ver si no existen datos de lesiones a nivel de la boca, ver la faringe posterior, quizás ver también datos de quemadura en casos de que hubiera ingesta o sospecha de ingesta de cáusticos, por ejemplo. Sabemos que no existe relación entre las lesiones cáusticas, es decir, si no tengo lesiones en la boca, no quiere decir que no tenga lesiones cáusticas en esófago y viceversa, ¿no? Entonces, igual encontrarlos, igual nos puede orientar hacia un diagnóstico, ¿no? Ver el tórax, el aparato cardiovascular, ver si no hay datos de taquicardia, soplo, llenado capilar. Y en el abdomen es muy importante buscar visceromegalias, esplenomegalia, que nos está hablando de una hipertensión portal, ver datos de ascitis, ver datos de circulación colateral. En el aparato genitourinario, ver datos de inflamación, de fístulas, y en el recto es muy importante que nosotros hagamos un examen rectal, ¿no? Veamos la región perianal muchas veces, incluso para descartar eventos de AS, ¿no? De abuso. Obviamente esto en presencia de los padres, pero en una hemorragia digestiva baja es importante que nosotros hagamos el examen físico del recto. Y lesiones dérmicas como ser palidez, ictericia, y también que busquemos datos de malformaciones, por ejemplo, telangiectasias o malformaciones en la piel que nos puedan estar hablando de que también pueda tener malformaciones vasculares a nivel gastrointestinal. Entonces es muy importante hacer la revisión completa. En el examen físico, pues aquí un poco de detalle, ¿no? El examen físico en la boca, ver datos de manchas a nivel de los labios que nos pueden hablar de un síndrome de pólipos amartomatosos como el síndrome de Peutz-Jeghers, buscar datos de ascitis, circulación colateral, ictericia, en este caso una niña que presenta colia, que nos puede estar hablando de una hepatopatía cirrótica que esté presentando una hipertensión portal de origen hepático y secundario a esto, varices esofágicas. Dentro de la primera línea de laboratorios que debemos pedir, pues están la biometría hemática, tenemos que ver el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, el INR y la relación de Bunn-creatinina. Entonces, generalmente cuando esta relación Bunn-creatinina es mayor a 30, nos está orientando a que la hemorragia digestiva es de origen alto.
Entonces, hay otros datos que también nos pueden orientar a que es alto el tipo de sangrado, que ya lo hemos descrito, como melena, hematemesis. Los ruidos intestinales están incrementados y pues este tipo de relación que nos puede orientar también y que es muy importante que se pida. Otros laboratorios, una biometría hemática completa para ver si está anemizando o no nuestro paciente, ver el coagulograma completo, que es muy importante como una prueba de función hepática, ¿no? Dentro de las pruebas de función hepática tenemos las de síntesis, las de obstrucción y las de inflamación. Entonces, para valorar la síntesis hepática, pues un coagulograma nos va a ayudar bastante. Las pruebas de función hepática completas, que las acabo de mencionar, se puede pedir grupo y factor en caso de que este paciente requiera transfusión, y también debemos pedir coprocultivo, descartando causas infecciosas como la Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter, como gérmenes oportunistas podría ser el criptococo en pacientes susceptibles y el Clostridium difficile. BCG, PCR, que si están elevados nos puede incluso orientar hacia una enfermedad inflamatoria intestinal, y un hemocultivo también para detectar eventos de sepsis. Entonces hay un artículo que ha sido descrito en México en la revista de Acta Pediátrica. Es antiguo, pero realmente en la práctica diaria es muy útil, ¿no? Y lo he podido comprobar. Realmente esta diferenciación en edad y si es anemizante o no anemizante, coincide mucho, ¿no? En medicina nada es matemático, pero realmente esta tabla es muy orientadora. Entonces, ellos lo dividen, la hemorragia digestiva, en anemizante, no anemizante, y dependiendo de la edad. Y existe otra clasificación que es varicosa y no varicosa, ¿no? En relación a las hemorragias del recién nacido, pues, primeramente pensar que puede ser una malformación arteriovenosa o un trastorno de coagulación, también es importante, pacientes sépticos que presentan trastornos de coagulación y que eso puede condicionar a hemorragias. También es importante mencionar la hemorragia del recién nacido, pacientes que han tenido partos domiciliarios que no han recibido atención inmediata y que no han recibido la vitamina K. Y si no es anemizante, sospechar en alergia a la proteína de la leche de vaca. En bebés niños más grandes, de 1 mes hasta 2 años, persiste la alergia a la proteína de la leche de vaca como una causa, y el reflujo también puede sospecharse, ¿no? Y gastritis medicamentosa, esto básicamente en pacientes que han estado internados en terapias intensivas por bastante tiempo. A partir de los 3 años y en adelante ya empieza a aparecer las varices esofágicas, ¿no? Como causa principal de hemorragia digestiva anemizante. Es la principal causa, de hecho. Se describe malformaciones también. Síndrome de Mallory-Weiss, que no es muy frecuente encontrarlo en la población pediátrica, pero que también lo hemos visto. Úlceras gástricas y úlceras de Curling. Y como no anemizante, gastritis medicamentosa infecciosa, que puede ser también por el Helicobacter pylori. Y en mayores de 5, pues ya las varices nuevamente, úlceras en pacientes más grandes, y no anemizante gastritis, y está descrito ya en esta etapa gastritis por Helicobacter pylori. En relación a la varicosa y no varicosa, la varicosa puede dividirse en cirrótica y no cirrótica. Y la no varicosa pueden encontrarse datos de úlceras, esofagitis o incluso gastropatías que pueden ser erosivas que hayan condicionado un sangrado. Dentro de la hemorragia digestiva alta cirrótica tenemos causas que pueden producir como tal la cirrosis, toda la patología a nivel hepático, que puede ser abordado como un síndrome colestásico. Cuando nosotros abordamos un síndrome colestásico, que se va a tocar la siguiente charla, atresia de vías biliares, la primera causa que debemos descartar, los virus hepatotropos, nepatotropos, el síndrome de Alagille, deficiencia de alfa-1 antitripsina, y como causa no cirrótica, lo que había mencionado, la degeneración cavernomatosa portal en pacientes que han estado sometidos a cateterismos a nivel umbilical en la etapa neonatal, para exsanguíneo transfusiones, ¿no? Básicamente, y fibrosis hepática congénita y esquistosomiasis, ¿no? Que pueden también predisponer a una hipertensión portal.
Como había mencionado en este gráfico, en el superior derecho tenemos varices. Las varices esofágicas se pueden clasificar en 3 grados. El grado 1 es cuando durante la endoscopía se insufla y estas varices desaparecen. El grado 2 es cuando se hace la endoscopía, se insufla y estas varices no desaparecen. Y el grado 3 es cuando tenemos lesiones inminentes de sangrado. Son lesiones hematoquísticas, lesiones que ya tienen datos o incluso ya sangre, ¿no? Y la imagen de abajo derecha es una gastropatía hipertensiva. Son imágenes en punto rojo cereza que también pueden ser observados durante una endoscopía y que tienen esta etiología. La hipertensión portal, como mencionaba, a grandes rasgos, pues se divide en prehepática, hepática y poshepática. En varios estudios que se han realizado, intentando estudiar la hipertensión portal, se ha visto que la etiología más frecuente, en un artículo que se ha publicado en la Acta Pediátrica, igual en el Instituto Nacional de Pediatría, se ha visto que la causa más frecuente de hipertensión portal es la prehepática, ¿no? Se ha encontrado de un 100%, casi el 51-55% de causas prehepáticas. Dentro de estas, la mayor parte debidas a degeneración cavernomatosa de la porta. Si es hepático, puede ser por cirrosis. La causa principal, la atresia de vías biliares. Y poshepática, que es menos frecuente y que puede ser condicionado igual por algún tipo de esquistosomiasis o síndromes de Budd-Chiari, que realmente es muy raro encontrarlos, pero que también hemos tenido la oportunidad de manejar pacientes con este diagnóstico, que tienen una obstrucción a nivel de lo que son las cavas, que producen un flujo retrógrado, producen ascitis, hepatomegalia y muchas veces son también de causa idiopática. En la hemorragia digestiva alta no varicial, tenemos las úlceras que ya hemos mencionado, que pueden ser por el Helicobacter pylori, por medicamentos, principalmente por los AINES, las úlceras de Curley, las úlceras de Cushing, y para esta clasificación de las úlceras tenemos lo que es la clasificación de Forest. La clasificación de Forest es muy importante porque a nosotros nos da una predicción de qué riesgo de resangrado tienen estas úlceras. Tenemos el Forest 1A y el Forest 1B, que son sangrado inminente, ¿no? El 1A lo conocemos como un sangrado masivo, ¿no? Vemos en esta imagen cómo está prácticamente eyectándose la sangre de los vasos, es un sangrado activo. En el sangrado Forest 1B, tenemos un sangrado en napa o babeante, le dicen. Ambos tienen un riesgo de recurrencia muy alto. En el Forest 2A vemos el vaso, ¿no? Pero que no es un sangrado activo, pero ya vemos el vaso en este fondo de la úlcera con un riesgo de sangrado menor, pero igual es elevado. En el grado Forest B, también podemos ver un coágulo, ¿no? Ya no vemos el vaso, pero vemos un coágulo en el sitio de la úlcera. En el Forest tipo 2 ya podemos ver datos de fibrina, y en el Forest grado C se puede ver algunos restos o simplemente ya no existe estigmas de que hubo una lesión, y el riesgo de resangrado es realmente muy bajo. Entonces, esta clasificación de Forest nos ayuda bastante. En la imagen inferior derecha tenemos una gastropatía por Helicobacter pylori, donde muestran imágenes de empedrado nodular que nos pueden hacer sospechar de gastropatía por Helicobacter pylori, y seguramente la histopatología va a demostrar una gastritis por Helicobacter pylori. Y sin olvidar las lesiones de esofagitis causadas por las pilas alcalinas, que son pilas, la mayoría de litio, que producen al contacto con la pared esofágica una perforación. Se dice que si esta pila es nueva, incluso en 3 horas el esófago ya podría estar perforado, ¿no? Entonces, estos son los hallazgos que buscamos en relación a esto. Este es un artículo en el que se vio la morbilidad que existía con las hemorragias digestivas variciales, ¿no? Como habíamos dicho, la principal causa de hemorragia digestiva alta anemizante en pediatría son las varices. Entonces, en adultos esto ya está bien estudiado, ¿no? Se ve que existe una mortalidad muy alta por varices esofágicas en la población adulta, cosa diferente en pediatría. La mortalidad es muy baja. La mortalidad está descrita de 1 a un 5%,
Sin embargo, la morbilidad sí es muy alta, ¿no? Entonces, por eso es que se habla mucho de buscar lo que es la profilaxis primaria, secundaria o terciaria. O sea, este artículo básicamente menciona si la profilaxis primaria nos ayudaría a disminuir estos rasgos de morbilidad asociado a hemorragia digestiva de origen varicial, ¿no? Y lo que mencionan es que realmente falta hacer varios estudios para demostrar que esta profilaxis primaria, que es la profilaxis que se hace antes del primer sangrado por varices esofágicas, como por ejemplo un paciente cirrótico que sabemos que es hipertenso portal y que tiene varices pero no ha sangrado, entonces si en este paciente valdría la pena hacer una profilaxis primaria, ¿no? Y bueno, de hemorragia digestiva media, como había mencionado, realmente este es un reto para los gastroenterólogos, mucho más en nuestro medio, porque tenemos poco acceso a métodos endoscópicos que nos permita encontrar el origen de la hemorragia. Sabemos, como ya he mencionado, que la hemorragia digestiva media es la que está localizada entre el ángulo de Treis hasta la válvula iliocecal. Dentro de los estudios de imagen que tenemos para abordar, ya los voy a desarrollar un poco más completo en las diapositivas siguientes. Tenemos varios de estos que yo los voy a mencionar y las patologías que buscamos pues son varias, ¿no? Puede ser una invaginación, un divertículo de Meckel, pólipos, principalmente los pólipos amartomatosos de Peutz-Jeghers, que se pueden localizar en todo el intestino y que son varios y muchas veces pueden producir eventos de intususcepción. Incluso hemos visto eventos de obstrucción biliar por estos pólipos. Malformaciones vasculares, que también hemos visto alteraciones vasculares causantes, hemorragias anemizantes, alergia a la proteína de la leche de vaca, hiperplasia nodular linfoide, que es una patología benigna autolimitada que se puede diagnosticar igual por endoscopía y con biopsia, y úlceras idiopáticas. De todas estas, la remarco, es el divertículo de Meckel el más frecuente. Y bueno, el divertículo de Meckel puede ser 28% asintomático, es decir, nosotros podemos nacer con el divertículo de Meckel y morir sin saber que lo hemos tenido. Es muy frecuente, puede causar como manifestación hemorragia digestiva, pero también puede producir datos de obstrucción, hasta en un 40% está descrito. Es la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico y tiene la regla de los 2. El 2% de la población lo tiene, está localizado a 60 centímetros o 2 pies de la válvula iliocecal. Es más frecuente en relación a 2:1 en varones y a diferencia de las mujeres. Generalmente tiene un diámetro de 2 centímetros y como le digo, como les mencioné, sí es una patología frecuente, ¿no? Tiene generalmente 2 mucosas relacionadas, la gástrica y la pancreática. Y bueno, tiene complicaciones que son más frecuentes en adultos como la obstrucción, diverticulitis, y en la población pediátrica puede manifestarse como una hemorragia digestiva alta de anemizante. Eso es muy importante tenerlo en claro. Es anemizante. Generalmente, si viene un niño con hemorragia digestiva baja y que anemiza 5 de hemoglobina 6, nuestra sospecha primaria siempre va a ser un divertículo de Meckel. La hemorragia digestiva baja, tenemos igual esta anemizante, no anemizante. En los recién nacidos tenemos que descartar coagulopatía, también podemos descartar malformaciones arteriovenosas. Aquí ya empiezan las malformaciones, ¿no? Casos de duplicación intestinal. No anemizante, tenemos que buscar fisuras, por eso mencionaba que es muy importante que se haga el examen físico completo, y también enterocolitis necrotizante, ¿no? Que se ve en las terapias, en internaciones neonatales, vólvulo intestinal. En niños más grandecitos de 1 mes hasta los 2 años, ya empieza el Meckel, igual como causa de la baja. Sospechar también en alergias a la proteína de la leche de vaca. No anemizante, diarreas infecciosas, es importante descartarlo, alergias a la proteína de la leche de vaca, eventos de intususcepción o invaginación intestinal, fisuras y menos, está descrito pólipos, pero en esta edad no es tan frecuente, es más frecuente en niños más grandecitos, ¿no? Que a partir de los 3 años, Meckel, malformaciones arteriovenosas y
no anemizante, ya empiezan a aparecer los pólipos. Los pólipos son variados, hay varios tipos de histopatología para clasificarlos, pero mencionar como parte importante que el pólipo más frecuente es el pólipo juvenil, ¿no? Que es generalmente un solo pólipo, se lo extirpa y no tiene mayor problema el paciente. Es lo más frecuente, pero nosotros necesitamos hacer colonoscopía completa para descartar que no existan más pólipos y además para ver la histopatología de este pólipo. Diarreas infecciosas sí o sí se deben descartar, ¿no? Las causas más frecuentes de diarreas infecciosas que producen sangre, la Shigella, la Salmonella, el Campylobacter y la Escherichia coli. Y en esta edad ya empieza a aparecer lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, que tenemos dos variedades, ¿no? La colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, pero en esta edad ya debería ser una sospecha. No es la causa más frecuente, pero debe existir la sospecha. Y en mayores de 5 años persiste como anemizante, y lo he mencionado varias veces, el Meckel y malformaciones también. Y como no anemizante, colitis ulcerativa, los pólipos, hemorroides realmente es muy raro en la edad pediátrica, pero haciendo un examen de la región perianal se puede buscar. Fisuras en pacientes estreñidos es algo que siempre debemos descartar. Colitis pseudomembranosa en pacientes que han recibido antibióticos por bastante tiempo, también se debe descartar. No es una causa frecuente, pero se debe descartar. Y como hemorragia digestiva baja, pues en estas imágenes vemos una fisura múltiple que puede condicionar una hemorragia, los pólipos. En la imagen de abajo vemos una poliposis adenomatosa, que son pólipos incontables en toda la pared digestiva. Lastimosamente, estos pólipos adenomatosos, en el 99% de estos se van a convertir en cáncer, pero es muy poco frecuente, ¿no? Pero sí hay que descartarlo. Y en la imagen de abajo es un pólipo extraído del intestino delgado, del ilio. Y en la parte superior izquierda vemos unas úlceras rectales, que también son patología muy poco frecuente, pero que se puede ver en la colonoscopía. Dentro de estas me parece importante mencionar lo que es la alergia a la proteína de la leche de vaca. Generalmente se presentan en bebés pequeños, de 1 mes, 2 meses, o en lactantes menores. Son pacientes que tienen buen aspecto general, pero que tienen cierto tipo de síntomas como ser irritabilidad, reflujo, datos de disquesia, y de repente los papás empiezan a ver caca como la que vemos ahí en la parte superior derecha, con estrías de sangre, ¿no? Entonces eso los alarma y los traen a consulta. Haciendo la anamnesis, pues el diagnóstico es clínico, se sospecha de alergia a la proteína de la leche de vaca, se dice que es responsable de 18 a 64% de los casos de proctorragia en lactantes, y pues la alergia tiene manifestaciones clínicas variadas. Puede manifestarse desde diarrea crónica, desde datos de mala absorción, hasta síntomas más leves y síntomas como hemorragia digestiva, ¿no? Entonces, debe existir esta sospecha en lactantes pequeños principalmente. Este cuadro me ha parecido muy interesante en lo que es la hemorragia digestiva baja. Este cuadrito nos puede ayudar mucho a orientarnos. Si es un paciente que tiene hemorragia digestiva baja, con dolor, con buen estado general, debemos sospechar en fisuras anales. Si es un paciente con hemorragia digestiva baja, con dolor, pero con mal estado general, sospechar en enfermedad inflamatoria intestinal, en colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn. Si es un paciente sin dolor y con buen estado general, la principal causa de hemorragia digestiva baja no anemizante son los pólipos rectales. Y si tenemos un paciente en mal estado general, sin dolor, sospechar en Meckel, que habíamos dicho que también es una causa frecuente. La endoscopía, como ya había mencionado, pues nos ayuda bastante, ¿no? Se dice que es ideal realizarla las 12-24 horas del inicio de sangrado. ¿Por qué? Porque la mucosa gástrica tiene un factor de recuperación muy rápido, entonces probablemente si la hacemos la endoscopía después de las 48 horas, no podamos ver el origen del sangrado
en estos niños. Puede ser diagnóstica en un 90 o un 95%. Y bueno, muestro algunas imágenes que ya había mencionado previamente de varices y las úlceras, ¿no? Uno puede ver signos directos del sangrado, el vaso sangrante, por ejemplo, signos indirectos de sangrado, diagnósticos de exclusión, es decir, que no se haya establecido el diagnóstico de la hemorragia, por ejemplo, y que sea de origen medio. El diagnóstico no establecido, que debido a la sangre o a la hemorragia masiva que presenta este paciente no se logre visualizar el sitio de sangrado. Y un signo falso, o sea, que se haya interpretado mal, o sea, se haya visto alguna lesión como causante del sangrado, sin embargo, no era la causante del sangrado. En relación a esto, hay unas guías publicadas por la Sociedad de Gastroenterología Europea, donde se ve que las indicaciones de las endoscopías digestivas, ¿no? Este es un artículo muy interesante donde vemos que la hematoquesia y la hematemesis, pues sí, son indicación de una endoscopía digestiva alta. Aquí también vemos en relación a los síntomas, pues la hematemesis y hematoquesia y melena, como habíamos ido mencionando, ¿no? Podemos sospechar en pólipos, malformaciones arteriovenosas, angiodisplasias, úlceras, gastritis por Helicobacter pylori. Y en la imagen de abajo vemos las indicaciones de la colonoscopía, que vemos también que son sangrados a nivel rectal como indicación. Este es un score que sí es bastante antiguo, pero me ha parecido interesante mencionarlo. Este score también ha sido descrito en un artículo muy bonito que me parece que es muy práctico, que es unas guías que han sido publicadas de urgencias endoscópicas por la Sociedad Argentina de Gastroenterología Pediátrica. Este score nos toma en cuenta la historia clínica del paciente, qué condición estaba, la condición clínica preexistente. Si tenía melenas, le daban un punto, hematemesis, un punto. Considerar la frecuencia cardíaca, considerar el llenado capilar prolongado. A este le dan un valor muy alto de 4 puntos. El laboratorio, si ha habido una caída de la hemoglobina y si ha habido necesidad de administración de bolos, necesidad de transfusiones y necesidad de administrar otro producto sanguíneo, ¿no? A veces se les pasa plasma o en la reanimación utilizan otro tipo de hemoderivados. Entonces, el punto de corte para que ellos consideren que requiere una endoscopía digestiva es el corte de 8. Entonces, si ellos encuentran este valor mayor a 8, es sugestivo de que este niño va a requerir una endoscopía por la hemorragia digestiva. Y existen varias imágenes que nosotros podemos utilizar para abordar las hemorragias digestivas, ¿no? Dentro de estas tenemos la radiografía. La radiografía principalmente no tiene realmente una utilidad muy importante, ¿no? La endoscopía es lo más importante. Sin embargo, si fuese un cuerpo extraño, pues va a ser definitivo. Vamos a ver la imagen de la pila con su doble halo y pues ya sabemos que probablemente esa hemorragia digestiva alta sea por lesiones producidas por esta ingesta de una pila alcalina. Podemos ver datos de perforación, podemos ver datos de obstrucción, invaginación no muy claros porque el estudio que más nos ayuda es una ecografía. En relación a estudios contrastados, pues previamente al desarrollo de la endoscopía era el estudio gold estándar, pero sabemos que actualmente realmente no nos va a ayudar. Es más, nos va a perjudicar porque nos va a perjudicar en el estudio endoscópico y nos va a retrasar cierto tipo de estudios como ser gammagrafía, por ejemplo. Nos puede servir para enfermedades crónicas como la enfermedad inflamatoria intestinal, también nos puede servir para tumores, por ejemplo. La ecografía nos va a ayudar, es el estudio gold estándar, por ejemplo, en una intususcepción o en una invaginación. Nos puede ayudar también un Doppler en caso de que estemos pensando en hipertensión portal. También en una enfermedad hepática nos puede hablar sobre orientarnos hacia una etiología de una patología hepática. Y la resonancia magnética, la tomografía nos puede orientar también hacia encontrar masas, tumores o lesiones inflamatorias. Los métodos isotópicos tenemos dos, la gammagrafía con tecnecio 99,
que es un estudio muy útil y que lo pedimos en caso de sospecha de Meckel. La mucosa generalmente que más se encuentra en este Meckel es la mucosa gástrica. Y tenemos que tener en cuenta que puede existir falsos negativos y falsos positivos. Los falsos negativos pueden encontrarse en datos de necrosis, en caso de que la mucosa ectópica sea de muy poco volumen, como había mencionado, en caso de que se haya practicado un estudio varitado previamente, pero también existen falsos positivos. En caso de invaginación, en caso de enfermedad de Crohn, se pueden ver falsos positivos. Tenemos también los eritrocitos marcados con tecnesio. Este nos puede detectar volúmenes de sangrado de 0.0 ml por minuto, pero realmente tiene una sensibilidad muy baja, y los falsos negativos y positivos son similares a los que he mencionado para la gammagrafía, para Meckel. El cateterismo arterial detecta volúmenes un poquito más altos de sangrado de 0.5 a 2 ml por minuto, y puede ser muy útil en malformaciones vasculares. Y angiografía por resonancia magnética podría ayudarnos en malformaciones vasculares. Dentro de los métodos endoscópicos, los voy a mencionar, pero realmente en la práctica yo no he visto que se realicen, tampoco en el Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés, que es un instituto bastante completo, que realizan varios estudios en niños, no se los practica. De hecho, ahorita averiguando un poco con algunas gastroenterólogas que van a participar, la cápsula endoscópica no se está realizando, y de forma privada tiene costos muy elevados, ¿no? Pero realmente la cápsula endoscópica sí es muy útil. Esta cápsula endoscópica nos da una visión de 140 grados. Sin embargo, durante la visión también existen cierto tipo de huecos que ellos los mencionan en la literatura, que no te permiten ver algunos sitios que se pueden ver con otros estudios. La expulsión se da de 24 a 48 horas. También te puede mostrar alteraciones vasculares, displasia, vasos anómalos, pero existe también riesgo de retención de la cápsula, que está descrito, ¿no? En casos de que se sospeche de estenosis, en casos de enfermedad de Crohn, que pueda retenerse esta cápsula. Esto ya está en el mundo, realmente sí se utiliza y ya está aprobado por la FDA, incluso en pacientes mayores de 2 años. La enteroscopía, que puede ser con monobalón o doble balón, es un estudio que se pide después de haber realizado la cápsula endoscópica y no haber encontrado un sitio de sangrado. Este está indicado en pólipos, en estenosis, en enfermedad de Crohn, en diarrea crónica. Algunos también lo han descrito en dolor abdominal. Se puede usar arriba de los 13 kilos. Y estas dos se pueden utilizar en hemorragias de intestino medio, que no podemos acceder con una endoscopía alta y una endoscopía baja. La endoscopía intraoperatoria, como vemos en esta imagen inferior derecha, nos permitiría visualizar lesiones pequeñas, también buscar datos de pólipos, como ya mencioné en el Peutz-Jeghers, y la hiperplasia nodular linfoide. Y por último tenemos la parotomía, ¿no? Que podría indicarse en casos de sangrado masivo. Sin embargo, en nuestro medio, si nosotros hemos hecho todo el abordaje posible para identificar la causa de sangrado y no tenemos acceso a una enteroscopía, a una cápsula endoscópica, y este niño persiste con sangrado, pues muchas veces terminamos haciendo una laparotomía exploratoria. Estos son artículos en relación a la cápsula endoscópica. Tenemos reportes a nivel de Latinoamérica, y también la NASPGHAN ya ha hecho reportes en relación a esto. Y se ha visto que no ha existido muchas complicaciones en relación al uso de la cápsula endoscópica. Incluso podemos determinar y tenemos las indicaciones en quiénes deberíamos realizarlas: la hemorragia de origen oscuro, enfermedad de Crohn. Vemos estas imágenes que son lesiones que no las podríamos detectar con otro tipo de estudios. Incluso ahora se están desarrollando cápsulas que, si tienen retención, se autodisuelven, ¿no? Si es por algún problema técnico, una estenosis, presenta retención en el intestino, se autodigiere, podríamos decirlo así. ¿Qué limitantes tiene? Que con la cápsula no podemos hacer tratamiento, ¿no? Podemos visualizar, pero no podemos tratar. Pero está ampliamente descrito en la edad pediátrica, y realmente nos ayudaría mucho en varios casos. La terapéutica endoscópica ya la hemos ido mencionando. Estas son las sondas de Sekenstad-Blackmore,
que realmente no se usan con mucha frecuencia, no pueden permanecer por más de 24 horas porque producen necrosis, pero en pacientes con hemorragia digestiva varicial masiva que esté comprometiendo la vida se puede llegar a usar. En la imagen inferior tenemos las ligaduras, las escleroterapias y el tipo de terapia endoscópica que se puede hacer con argonplasma, mecánico con clips metálicos o la inyección de adrenalina. En este estudio de la JPGN se vio la terapia endoscópica en pacientes con hemorragia digestiva no varicial. En este estudio, pues, vieron que los pacientes que tienen hemorragia digestiva no varicial requieren endoscopía mucho menos que los que son de origen varicial, porque como habíamos mencionado, la varicial se puede tratar, ¿no? Con ligadura, con escleroterapia. Pero en la no varicial no fue tan frecuente realizar la endoscopía y de este tipo, de estas endoscopías, realmente menos del 25% fueron terapéuticas, o sea, se hizo la endoscopía con fines diagnósticos, básicamente, ¿no? Y en este estudio también concluyeron que la mejor terapéutica es la vía asociada, es decir, si nosotros vamos a hacer un tratamiento endoscópico en una hemorragia de origen no varicial, es con dos métodos, ¿no? Podría ser adrenalina y clip. Se debería usar dos métodos de tratamiento endoscópico para que tengan un mejor resultado. El manejo, pues, una pregunta, ¿no? ¿Sería adecuado hacer un aspirado gástrico? ¿Sería adecuado hacer un sondaje para ver si está sangrando activamente? Algunos artículos lo apoyan, otros no. Lo que sí coinciden es que no se utilicen soluciones frías, ¿no? Se estaba, en algunas guías de manejo de hemorragia digestiva se preconizaba, ¿no? Utilizar solución fisiológica fría. Eso puede producir hipotermia, puede disminuir la oxigenación y puede alterar más la hemostasia. Entonces, es importante que tomemos en cuenta esto. Si nos llega una hemorragia digestiva alta, emergencias, nosotros palpamos un vaso grande, tenemos que tener la sospecha de que es una hipertensión portal y probablemente al introducir una sonda produzcamos mayor sangrado y mayor descompensación. Dentro de los fármacos, podemos dividirlo en los inhibidores de la secreción ácida, los citoprotectores y los reductores del flujo esplácnico. En relación a esto, nosotros lo que más utilizamos es el omeprazol. Entonces, el omeprazol nos bloquea la bomba de los IBPs, ¿no? Esta nos puede bloquear la gastrina, la acetilcolina y la histamina, a diferencia de la ranitidina, que solo nos bloquea la vía de secreción gástrica, que es la histamina. Entonces, nosotros preferimos el uso del omeprazol, porque además la ranitidina también nos puede producir taquifilaxia. Los reductores del flujo esplácnico, nosotros hemos tenido experiencia con el octreotide, disminuye el flujo esplácnico y principalmente está indicado en las hemorragias de origen varicial. Se puede hacer un bolo de 1 microgramo y después se puede poner en infusión de 1 a 4 microgramos como máximo y se debe ir haciendo reducciones progresivas y sí nos ha ayudado bastante en este tipo de hemorragias variciales. Y también tenemos el sucralfato, que su principal acción es en lesiones, ¿no? Si tenemos una úlcera o una lesión a nivel de la mucosa es donde mejor actúa el sucralfato, pero no olvidar que si queremos hacer una endoscopía no podemos administrar el sucralfato porque nos va a perjudicar en la visualización de las lesiones. Este es un artículo que me parece muy interesante en relación al octreotide de liberación prolongada. Como he mencionado, el octreotide es un medicamento que nos ayuda en la hemorragia digestiva de origen varicial. Lo hemos usado en infusión, en cargas. Sin embargo, en pacientes que no tienen posibilidad de tratamiento endoscópico por la edad, que no se puede utilizar banding por la edad y escleroterapia, ni tampoco tratamiento quirúrgico, porque también la hipertensión portal se puede tratar con derivaciones. En este artículo que ha sido desarrollado en Chile, están utilizando octreotide de liberación prolongada con administración intramuscular.
ellos han descrito que en este paciente de 8 meses de vida que tenía una malformación portal extrahepática y que tenía sangrados recurrentes, han aplicado este eutrótide de liberación prolongada y han reducido los eventos de hemorragia, ¿no? Entonces es algo que podríamos considerar en nuestros pacientes chiquititos que tienen hemorragias de origen varicial. Estos son algoritmos que ya estoy terminando, para el abordaje de la hemorragia, ¿no? Primero tenemos que considerar el RCP o la estabilización básica, como habíamos dicho, ver también si esta hemorragia es leve, si es moderada o si es severa. Probablemente si es severa, pues va a requerir primero, antes de una endoscopía, que se estabilice este paciente, ¿no? Y una vez estabilizado este paciente, tenemos que ver si persiste el sangrado y si persiste, pues va a requerir una endoscopía digestiva y de acuerdo a esto podemos aplicar algún tipo de tratamiento. Si es leve, se puede intentar un tratamiento primero médico y ver si va a ceder esta hemorragia digestiva. Y en la baja, tenemos que ver igual que el paciente esté estable, si es severa, si es una hemorragia masiva, que también alguna vez lo hemos visto. Nuestra principal sospecha es MEC. Muchas veces no te va a dar tiempo a que hagas estudios, ni muchas veces gamografía que deberíamos pedirle, que a veces nos puede dar falsos negativos. Muchas veces en estos pacientes ingresan directamente a la parotomía si es que es severa su hemorragia, ¿no? Y en caso de que es leve, de que sea leve o moderada, tenemos que descartar que no haya obstrucción. Si se ha descartado obstrucción, debemos ver si la sangre está mezclada con las heces en el contexto de una diarrea y obviamente si es con una diarrea, descartar causas infecciosas y si no, se puede sospechar, yo diría primariamente en pólipo rectal, por eso es que lo he puesto en grande, obviamente haciendo un examen rectal, pero el pólipo es la principal causa que debemos descartar en hemorragia digestiva baja no anemizante. Bueno, de forma rápida voy a hablar de unos casos clínicos. Era un paciente de 4 años y 11 meses de edad que fue internado en el hospital, que tenía distensión abdominal, como ven, deposiciones con sangre, la primera que ven. Haciendo la anamnesis, pues el paciente había sido medicado con amoxicilina y clavulánico durante 7 días, nitazoxanida, trimetoprim, cefotaxima, metronidazol IV, previo al traslado al hospital. Entonces, al examen físico lo que llamaba la atención era que su abdomen estaba distendido, no había visceromegalias, y se practica la colonoscopía encontrando estas imágenes pseudomembranosas en todo el colon, ¿no? Se hace tratamiento con vancomicina y vía oral y con metronidazol IV y bueno, las imágenes fueron mejorando hasta que presentó deposiciones nuevamente normales. Entonces, en este caso, yo pienso que es importante que hagamos una anamnesis adecuada, ¿no? Para ver que si no hubiéramos preguntado acerca de los tratamientos que he recibido, probablemente no hubiéramos podido detectar esta colitis, ¿no? Obviamente ayudados en todos los estudios endoscópicos, ¿no? Este es otro caso de un niño de 12 años y 4 meses de edad que tenía episodios de sangrado. Tuvo 2 previa a la internación. 1, 3 meses previos que había manifestado con deposiciones vinosas como hematoquesia. Se autolimitaron, no recibió ningún tipo de tratamiento ni abordaje y nuevamente presenta hemorragia, manifestada como hematoquesia de 3 días de evolución, eran abundantes, le llevó a anemizar, llegó al hospital pálido, en el abdomen no se palpaba visceromegalias, como ya mencioné, una hemoglobina de 8, hematocrito de 24, se le hizo gamografía para MEC, la cual resultó negativa, se le hizo una endoscopía alta y una endoscopía baja, las cuales fueron normales, y la tomografía no reportaba datos claros de una patología que originara esa hemorragia digestiva. Este niño llegó a hacerse una laparotomía exploratoria, ya que la hemorragia persistía y como vemos en la imagen era un divertículo de Meckel. Y el último caso que presento es el caso de un niño de procedencia venezolana. Él era un niño de 5 meses que ingresaba con historia clínica de 8 horas de evolución, tenía deposiciones con sangre, vómitos, adinamia e irritabilidad. Su coagulograma estaba normal. Vemos que ingresó con una hemoglobina de 9.4, leucocitos de 27.800, fue ingresado como disentería, recibió cargas, recibió el manejo antibiótico, pero en la evolución durante la internación, el niño se presentaba con irritabilidad constante, ¿no? Y empezó a vomitar.
cuando se fijaron en las deposiciones, como vemos en la imagen superior derecha. Quisiera tener una imagen más clara, pero es la que tengo de este paciente. Vemos que las deposiciones eran de característica de jalea de grosella, ¿no? Realmente no eran características de una disentería. Entonces se le hizo una ecografía y pues tenía una intususcepción. Entonces se hizo un tratamiento con desenvaginación, rafia colónica, apendicectomía incidental y el niño tuvo una evolución adecuada. Quizás con este caso clínico que lo presento muy resumido, es que nosotros debemos ver las deposiciones. Este niño fue tratado como una disentería durante 2 días hasta que se vio las deposiciones, las características reales de la deposición y es lo que orientó hacia otro diagnóstico, ¿no? Entonces es importante que nosotros veamos las deposiciones. Y como puntos importantes, mencionar que todos los niños con hemorragia digestiva alta deben ser internados y estudiados porque sabemos que tienen mayor afectación en su volemia y mayor descompensación, las altas. En la hemorragia digestiva los estudios contrastados son poco útiles para el diagnóstico. En hemorragia digestiva baja, manifestada con hematoquesia, y que puede también presentarse como melena, excepto en el neonato, siempre se debe descartar divertículo de Meckel. Ante un cuadro de hemorragia digestiva media, la derivación debe ser inmediata. La principal causa de hemorragia digestiva alta anemizante en edad pediátrica son las varices esofágicas y la principal causa de hemorragia digestiva baja no anemizante en niños son los pólipos rectales, la mayoría de estos juveniles. Y bueno, les agradezco mucho por su atención. Gracias, doctora Molina, gracias por su excelente exposición con este tema que la verdad es muy amplio debido a las tantas causas que tiene, ¿no es cierto? Vamos a pasar a leer las preguntas de los participantes. Tenemos algunas preguntas. La primera pregunta dice, ¿cuál es la frecuencia de cavernización de la vena porta en aquellos recién nacidos que tuvieron catéter umbilical? Como tenemos la compañía de nuestras dos panelistas, vamos a ceder la palabra a nuestras invitadas y también a la doctora Molina. Doctora Aruasi, si usted quisiera contestar esta pregunta, le cedo la palabra, por favor. Hola, hola. Hola. Sí. Sí, sí. La escuchamos, doctora. Ya. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 todo bien. Ok. Bueno, pues en realidad como tal, la casuística no la tengo a la mano, pero pues sí se llega a presentar como causas frecuentes el antecedente del cateterismo umbilical. Tengo entendido que puede ser hasta en un 10-20%. No sé si ustedes tengan alguna otra cifra. Doctora, gracias, doctora Aruasi. Doctora Peláez. Buenas noches, gracias por la invitación, ante todo. Un saludo para todas y todos. Sí, coincido con la doctora, ¿no? Si bien es un antecedente importante, ¿no? Para detectar lo del cavernoma, su frecuencia sí es más o menos entre el 10 al 20%, no pasa de eso. Gracias, doctora. Doctora Adriana, si quisiera complementar. Bueno, sí, realmente datos que se hayan hecho en La Paz, al menos yo no los conozco con exactitud. No tengo mucha experiencia, no puedo decirlo así, pero en el tiempo que llevo en el hospital, pues de los casos de hipertensión portal,
más o menos prehepática, ¿no? Más o menos de 5 niños, 2 han sido con el antecedente de cateterismo, han tenido el antecedente de cateterismo umbilical, ¿no? Como causa de degeneración cavernomatosa de la porta y causantes de hipertensión portal. Gracias, doctora Adriana. Vamos a leer la siguiente pregunta. En neonatos con enterocolitis necrotizante, ¿recomendaría utilizar omeprazol? Doctora Peláez, esta vez le voy a ceder la palabra. En neonatos con enterocolitis necrotizante, dice, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, no hay ningún problema. Sí podrías utilizar omeprazol, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Sí, empezar con un bolo y después con una infusión continua, no hay problema. Sí, yo he utilizado. Gracias, doctora. Doctora Arhuasi. Dígame. La pregunta, en neonatos con enterocolitis necrotizante, ¿recomendaría utilizar omeprazol? Sí, digo, lo ideal, pues lo ideal es dar el tratamiento completo y sí, no hay ningún problema en que se utilice el omeprazol. Sé que respecto al manejo que dan los neonatólogos, de pronto le tienen un poco de temor a su uso, pero en realidad en la experiencia que hemos tenido, no hemos tenido alguna otra complicación con su uso. Gracias, doctora. Bueno, tenemos más preguntas. En neonatología, la ruptura gástrica por sonda nasogástrica puede ser una causa. ¿Qué experiencia tiene y cuál es el abordaje? Bueno, antes de responder esta pregunta, en general, en neonatología no ponemos sonda nasogástrica, pero si alguien ha visto, pues, a ver, doctora Molina, le cedo la palabra. A mí, o sea, toda la vida, creo, en neonatología siempre hemos utilizado orogástrica. Uh-huh. No entiendo muy bien la pregunta, perdón. Es que la pregunta es, en neonatología, la ruptura gástrica por sonda nasogástrica, que puede ser una causa, ¿no? ¿Qué experiencia tiene y cuál es el abordaje? Y yo comentaba que en general no nos ha tocado poner sonda nasogástrica en neonato porque pues, la indicación es sonda orogástrica. Pero pues quería saber cuál es su opinión, doctora Molina. Si alguna vez usted ha visto alguna sonda nasogástrica en neonato. No, realmente sí se usa más la orogástrica, ¿no? No he tenido oportunidad de ver una ruptura, felizmente, pero yo me imagino que este tipo de pacientes deben tener algún tipo de factor de riesgo, ¿no? Estar usando corticoides, algún tipo de enfermedad de base muy severa para poder presentar una ruptura gástrica, ¿no? Que realmente sería catastrófico porque tendría que entrar a quirófano y pues su morbilidad aumentaría. No he tenido la oportunidad de verlo, la verdad, nunca me ha tocado ver uno de estos casos. Gracias, doctora. Pues si gustan realizar las preguntas, tienen, bueno, hasta ahí. ¿Algún comentario? Vamos a hacer muy útil, la verdad, la participación que esta noche nos están acompañando las dos doctoras panelistas. Doctora Arhuasi, yo quería pedirle un comentario sobre el tema. Bueno, básicamente la doctora Molina dio una excelente explicación. La realidad es de que es un tema bastante extenso respecto al sangrado de tubo digestivo. Quizá me gustaría remarcar unos puntos porque pues al final del día el sangrado de tubo digestivo va a llegar a las urgencias, ¿no? Al servicio de urgencias. Entonces tenemos que tener conocimiento sobre cuál es el manejo y efectivamente, pues lo primero es revisar al paciente, saber los antecedentes, la exploración física y los laboratorios, pero pues aquí también el punto importante es pues la restitución de volumen cuando observamos que hay datos de inestabilidad hemodinámica, el tener disponibles los hemoderivados
y hacer el uso correcto de los mismos, porque no es lo mismo un sangrado en un paciente que sea una causa varicial, en la que si lo transfundimos de más podemos tener complicaciones e incluso un mayor sangrado, a un sangrado de origen no varicial, de tubo digestivo alto no varicial, en el que pues sí podemos tener una mejor evolución con el manejo adecuado de los líquidos y la transfusión. Ahora, bueno, eso es respecto al manejo. El uso del octreotide, como bien lo comentó la doctora Molina, pues es el primer paso que pueden emplear en urgencias cuando les llega un paciente con sangrado varicial. Entonces también es importante el tener disponible este medicamento. Y pues respecto a la endoscopía, se habla de que, pues sí, debería de ser en las primeras 24 horas. Sin embargo, también hay que tener en mente respecto a las condiciones hemodinámicas del paciente, porque pues muchas veces queremos que pase así, ¿no? Pero la realidad es de que tiene que tener ciertas condiciones, así como de hemoderivados, porque si le vamos a ofrecer algún tratamiento, incluso al ofrecerle el mismo tratamiento endoscópico, los pacientes pueden presentar sangrado. Entonces, sí, si bien es una urgencia que tengamos que realizar la endoscopía, tenemos que valorar las condiciones de nuestro paciente y si nos va a permitir hacer el estudio. Y, por ejemplo, en una colonoscopía, pues que se pueda realizar la preparación intestinal adecuada. Quería comentar respecto al caso anterior de la colocación de sonda nasogástrica. Yo no he visto en neonatología datos de perforación, pero sí me ha pasado en pacientes un poquito más grandes, en el que efectivamente hubo una colocación inadecuada de una sonda, el paciente comenzó a tener deterioro de sus signos vitales. Lo que se hizo fue tomar una radiografía y pues se veía ahí un nivel hidroaéreo que llamaba ahí la atención, y ya observándola bien con los cirujanos, pues sí se vio que estaba perforado, se metió de emergencia a quirófano, la evolución no fue la más favorable, desafortunadamente el paciente pues también tenía ahí un trastorno inmunológico, pero pues venía de una casa hogar y no teníamos muchos antecedentes al respecto. Entonces, pues sí es importante que cuando se coloque una sonda nasogástrica que parecería muy inocuo, pues sí tengamos cuidado al momento de la colocación, y si es si hay dificultad para colocarla, pues hacer el uso de rayos X para poder verificar que le estemos colocando correctamente. Gracias, doctora. Doctora Peláez, le cedo por favor la palabra para dar su opinión acerca del tema. Gracias, doctora. Buenas noches. Bueno, sí, la verdad es que la doctora abarcó un montón, ¿no? Es un tema muy extenso y tiene muchas clasificaciones, ¿no? Yo solamente tal vez acotar a lo que decía también la doctora Arhuazi, que el manejo preendoscópico es fundamental, ¿no? Es importante tener un protocolo bien establecido en el lugar donde trabajemos, tanto nosotros como gastroenterólogos que hacen la endoscopía, los pediatras, los terapistas, ¿no? Esto es una recomendación que está muy fuerte en los artículos, en los consensos, ¿no? Y tiene un nivel moderado de evidencia, entonces es bien importante, como decía ella, el ingreso, la historia clínica, la anamnesis, ¿no? Todo lo de la valoración hemodinámica, los laboratorios, la compensación hemodinámica, las transfusiones, los fluidos, es súper importante, y en el momento de hacer la endoscopía, también valorar nosotros como gastroenterólogos el tipo de hemorragia que tiene el paciente, ¿no? Así poder nosotros utilizar el método correcto, ¿no? Saber en nuestro lugar de trabajo cuáles son los materiales con los que contamos, porque en muchos hospitales no es muy frecuente contar con todo, salvo que sea un hospital muy grande o de derivación nacional, por ejemplo. Acá en Bolivia es
nosotros como gastroenterólogos pediatras no tenemos un lugar donde se hace endoscopía como tal o donde nos puedan derivar los pacientes. Nosotros los derivamos al Instituto Gastroenterológico para que le hagan la endoscopía, ¿no? Eso es lo que pasa en el Hospital del Niño, por ejemplo. En el Hospital Materno Infantil sí se estaba empezando a hacer y se está haciendo, me parece, endoscopías, pero solamente diagnósticas, ¿no? Con respecto a los métodos endoscópicos, también es importante saber cuáles son, ¿no? Existen 4 que son los que más se manejan. Uno es el método de inyección, y se utiliza inyección con adrenalina en general como un método principal y es el más frecuente que se utiliza en diluciones de 1 en 100.000 hasta 20.000 y eso dependiendo, ¿no?, del peso, la edad y el tipo de la lesión. Después tienes los térmicos, que pueden ser los de contacto, los de no contacto. Ahí está, por ejemplo, las pinzas, la electrocoagulación, el argoplasma, ¿no? Y los mecánicos también, que son los clips, que también son los más utilizados, los hemoclips, que nos ayudan, o sea, uno va primero con la adrenalina y después el segundo método a utilizar podría ser casi siempre el clip, ¿no? Que es también con el que más se cuenta. Y después uno que es nuevo es los tópicos, que estaría el hemospray. La doctora tal vez tiene más información de esto y se utiliza en general en las hemorragias de tipo masiva, se puede utilizar en la varicial. Lo malo es que hace como una capa blanquecina y eso no te deja, como decías también, visualizar bien la lesión. Entonces hay que esperar 72 horas más o menos para volver a ingresar y así poder ver dónde estaba la lesión y qué tipo de lesión es, ¿no? Bueno, básicamente eso, ¿no? Gracias. Gracias, doctora, por su opinión. Nos ha llegado un comentario y también a la vez una pregunta. Pues el doctor es de terapia intensiva, indica, ¿no? La sonda nasogástrica en neonatología está indicada sobre todo en pacientes portadores de encefalopatía hipóxico-isquémica, en el criterio de los neurólogos, ¿no? Y él dice, ahora su relación con el sangrado gástrico lo desconozco, sobre todo con el propósito de mejorar la succión y disminuir el riesgo de vómitos en este tipo de pacientes. ¿Podrían darme su opinión al respecto? Aunque entiendo que es un tema ajeno a la sesión. Doctora Peláez, le voy a ceder la palabra. A ver, la verdad es que voy a revisar otra vez la pregunta, pero no he entendido. A ver. Él nos comenta, ¿no?, en este mensaje que la sonda estaría indicada nasogástrica en los neonatos que tengan encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Según eso es una indicación, un criterio de los neurólogos. Sí. Ahora, dice él, ¿no?, la relación con el sangrado gástrico, o sea, la relación de poner una sonda nasogástrica en esta indicación que es encefalopatía y que curse con sangrado, lo desconozco, indica, ¿no? Sobre todo con el propósito de mejorar la succión y disminuir el riesgo de vómitos de estos pacientes. ¿Podrían darme su opinión al respecto? Él más o menos nos indica una opinión respecto a la sonda que está indicada por los neurólogos en casos de encefalopatía isquémica. Claro, o sea, la sonda sí se la puede colocar, ¿no? O sea, sí he visto también pacientes que sí le han puesto sonda y nasogástrica, y yo me voy más al hecho de que podría inclusive hacer una úlcera y en ese caso ahí podría ser una perforación, ¿no? Pero después así como que esté como tal contraindicada, que sabemos que se va a perforar con el estómago, la verdad es que ni lo he escuchado ni lo he visto. Ya, gracias, doctora. Sí, en realidad nosotros no hemos visto, por lo menos en los pacientes que hemos ido a valorar alguna vez por causa de hemorragia digestiva u otras causas, no nos ha tocado ver, la verdad, sonda nasogástrica en neonatos, no nos ha tocado. Voy a leer la siguiente pregunta. ¿Cuál es su opinión en relación al uso de misoprostol como gastroprotector en lugar al empleo de omeprazol en casos de uso prolongado de drogas esteroides y no esteroides, precautelando la posible disbiosis gástrica que producen los
inhibidores de la bomba de protones en niños. Doctora Aruasi, le voy a ceder por favor la palabra. Pues yo en realidad no tengo experiencia con el uso de misoprostol, lo único que empleamos es el omeprazol o el esomeprazol. No sé, a lo mejor más bien nos pudiera compartir si él ha tenido alguna buena experiencia con el uso de misoprostol. Gracias, doctora. Pues sí, en general no nos ha tocado utilizar y tampoco nosotros, la verdad, tenemos experiencia con el uso del misoprostol. No sé si usted la tiene, doctora Peláez. No, tampoco. La verdad es que nunca lo he utilizado. Siempre omeprazol o esomeprazol. Gracias, Sí, doctora. Doctora Adriana. bueno, sí, realmente en las anteriores sesiones también se ha tocado el tema, ¿no? En relación al uso de omeprazol y la disbiosis. E incluso también hay reportes donde el uso de omeprazol en paciente neonatológico, básicamente, se ha visto como predisponente a infecciones, ¿no? Experiencia con el misoprostol realmente no la tengo. Sí está descrita que puede ser mucho más útil en las lesiones por medicamentosas o por AINES, básicamente, pero también que es poco tolerado en relación o comparado con el omeprazol. Y yo no he tenido experiencia realmente de manejarlo en alguna oportunidad, ¿no? Gracias, doctora Molina. Sí, en general no hemos utilizado, ¿no? Pues creo que no tenemos más preguntas. Creo que no tenemos más preguntas. Agradecemos a todos por la participación, agradecemos siempre por la colaboración a INTI, agradecemos la predisposición de nuestros invitados, tanto expositores como panelistas, por su tiempo y respetando obviamente el tiempo, pues esta sesión ha sido llevada a cabo dentro de los tiempos. Doctora, un comentario final, doctora Adriana Molina, o perdón, voy a empezar por las panelistas, doctora Carol Peláez. No, nada más, creo que solamente agradecer por la invitación, porque me tomen en cuenta, a la doctora Adriana Molina, y me ha parecido genial, ha abarcado mucho y casi todo lo que significa hemorragia digestiva. Así que muchas gracias. Gracias a usted, doctora, un saludo. Doctora Bueno. Aruasi Pina, para un comentario final, le cedo la palabra. Bueno, igualmente muchas gracias por la invitación a Droguería INTI y a ustedes, una excelente participación de la doctora Molina. Y pues bueno, espero que se haya quedado en claro los puntos claves para todos los pediatras en la atención de los niños que lleguen al servicio de urgencias o que se les presente en su consultorio con un sangrado tubo digestivo. Y nada más como una acotación extra, ahorita en tiempos de COVID, la indicación de las endoscopías está un tanto limitada. Es el caso de que los pacientes que solo son por situaciones de cribado o que tienen, no hay alguna inestabilidad hemodinámica, pues están prolongando realizar los estudios hasta más de 12 semanas y los estudios que llegan a ser urgentes por situaciones de sangrado o inestabilidad hemodinámica, pues sí se tienen que realizar, solo que pues bajo una previa valoración del paciente, si es COVID, si no es COVID. A mí ya me ha tocado ir a ver pacientes COVID con sangrado tubo digestivo, justamente porque pues ahorita se está omitiendo el uso de inhibidores de bomba de protones por el riesgo de complicaciones o una peor evolución. Sin embargo, pues la complicación que también se presenta es el sangrado tubo digestivo. Entonces, en estos casos, pues bueno, también nos podemos apoyar con el tratamiento endoscópico, con terapia de argón o con hemospray. Entonces, pues eso ya será a disposición de las unidades endoscópicas que tengamos, pero pues sí tener en mente que ahorita los estudios endoscópicos están limitados por la situación de COVID, porque pues ahora sí que los aerosoles nos ponen en riesgo y al personal que esté realizando el procedimiento, ¿ok?
Gracias, doctora, por sus recomendaciones. Un abrazo a la distancia y gracias por su tiempo. Un abrazo. Doctora Molina, le cedo la palabra para un comentario final. Bueno, nuevamente agradecer a todos por haber permanecido durante la charla, agradecer a los panelistas, que son doctoras con experiencia, ¿no? En endoscopía, especialmente la doctora Peláez, la doctora Aruasi, y que pues nos han dado aportes muy importantes. Recordar que la anamnesis y un examen físico muy minucioso nos van a orientar hacia un diagnóstico, no más en esta patología que es tan variada. Entonces, como muchas cosas en medicina que siempre nos recalcan y nos han enseñado, pues hacer una historia clínica completa y un examen físico minucioso y tener en cuenta todos los probables diagnósticos, derivarlo a tiempo y si es posible hacer un abordaje inicial, realizarlo, ¿no? Y muchas gracias nuevamente. Bueno, hay algunos comentarios que han llegado. Excelente ponencia, doctora Molina. Saludos. Muchas gracias por su exposición. Bueno, nos despedimos de todos. Agradecerles a todos los que han estado conectados esta noche por su tiempo. Agradecer a Laboratorios INTI y que tengan muy buena noche. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego.